Bueno, chicos, hoy es miércoles 27, un nuevo miércoles de coloquio dentro del equipo de FUDEPA, en este caso sostenido por el equipo, el subequipo, digamos, de trabajo del programa de democracia, de ciberactivismo y de redes sociales, que viene desde su origen con Beatriz, con Laura, con Maxi, que viene creciendo y reconfigurándose a pasos agigantados y tomando un volumen muy importante. Recuerden, para los que son nuevos, que estos coloquios son el resultado de un proceso de preparación de materiales que tienen un doble objetivo: formarnos todos los miércoles en los mejores materiales, creemos nosotros, en las mejores conferencias, artículos, videos, audios, textos que están saliendo ahora frescos en los mejores lugares, para actualizarnos, para mejorar nuestra formación de base general, producir un material de formación actual para los que no pueden venir hoy y lo ven en nuestro canal, y finalmente eso hace a un ajuste de nuestro marco teórico, y finalmente prearmar materiales de capacitación para el año que viene, para lo que es el programa de capacitación 2022 para América Latina, ya un programa abierto, ¿no? Abierto a otros, a organizaciones, digamos, con otro formato mucho menos intimista y mucho menos privado que el que estamos prearmando aquí. Bueno, muy bien, entonces en esa jornada, si entra una compañera más, vamos a tener 2 o 3 oradores, y si no, Piero será el único orador, y debatiremos en base a lo que viene de Piero. Piero, adelante, es todo tuyo, tienes 20 minutos en principio, y luego vemos cómo seguimos. Gracias. Ok, ¿podría pasarme el host, por favor, para poder compartir? Ya mismo, ya mismo. Está en vos. Pero voy a admitir, está en sala de espera. Ya. Ok, eso es un poco lo que había quedado pendiente la semana pasada. Bueno, el día de hoy vamos a hablar principalmente sobre activismo y, bueno, principalmente ciberactivismo. Estos son bueno, el esquema que vamos a seguir el día de hoy. Primero, algunos datos sencillos de la conferencia para que entendamos el contexto, alguna definición importante sobre qué es ciberactivismo y algunos aspectos importantes que hemos podido rescatar que nos van a dar una idea general de lo que es el ciberactivismo. Y esto va a ser una especie de introducción al ciberactivismo. Todavía no estamos entrando en algunos aspectos más específicos de él, pero que ya las demás conferencias, bueno, que van a dar los demás compañeros que pertenecen a este grupo, ya van a estar entrando un poco más en información específica. A ver, hay gente en sala, espera. Ya. Bueno, esta es la principal conferencia porque también he juntado algunos aportes de estas últimas conferencias que he realizado esta semana. Esta es la principal, es un foro en el cual Pepa Rosselló fue la principal speaker de este foro, y que habla principalmente de la evolución del activismo en la red, que es lo que también se conoce como ciberactivismo. Esto es la definición principal sobre la cual vamos a trabajar temas de ciberactivismo. Primero, ciberactivismo también recibe otros nombres, así que si lo ven en algunos otros materiales, pues es lo mismo. Es también activismo virtual, activismo en redes o activismo en línea, que evidentemente es ese traslado de la actividad un poco más física, un poco más ya en reuniones en un espacio público, la forma un poco más tradicional del activismo trasladado al día de hoy a las redes sociales, dado que, como ya hemos visto en las reuniones pasadas, las redes sociales están teniendo un rol muy importante para el ejercicio de la práctica democrática, tanto positiva como negativamente. Entonces, el activismo no ha sido la excepción y ha tenido un traslado hacia las redes sociales como un medio de difusión de estas ideas, organización de activismo,
publicar ideas, compartirlas, debatirlas, etc. Entonces, el ciberactivismo va a ser esta forma de acción política, evidentemente la participación social, pero a diferencia de lo que se hacía tradicionalmente, va a tener como principal diferencia el uso de la tecnología y específicamente Internet. Y acá vamos a encontrar todos estos tipos de cosas que ya le había mencionado: organizar actividades, ya sea si tienen una representación física o no, o simplemente se quedan en la virtualidad, discusión de temas de debate, compartir información, expresar, bueno, en este caso, descontento a favor o en contra sobre un tema, y sobre todo un tema de identidad, identificación que los lleva a participar del activismo, igual que en el activismo tradicional. Eso sí no cambia. Entonces, el ciberactivismo va a involucrar técnicas y tecnologías de comunicación, como ya hemos visto, sustentado principalmente en el Internet, en el uso de redes sociales, y está muy relacionado con temas de telefonía móvil, porque como vemos, la mayoría de personas que participan de ciberactivismo son jóvenes como nosotros. Entonces es mucho más fácil el poder acercarse a otros mediante el uso de la telefonía móvil. Tenemos que los medios sociales, o bueno, redes sociales también, eh, sirven para diversas formas de activismo, ya que también facilitan las comunicaciones mucho más sencillas, ya que organizar o difundir una idea para generar algún cambio, un movimiento social, era evidentemente mucho más trabajoso. Había que reunir a las personas, hablar directamente con ellas, planear un día. Entonces ahora es mucho más sencillo, ya que simplemente desde tu casa puedes difundir esa información, difundir, organizar, comentar, planear un día sin necesidad de salir a tu casa. Así que eso es una de las grandes diferencias con el activismo tradicional. Por lo tanto, el uso de las tecnologías del Internet también han favorecido otras actividades relacionadas al activismo, como recaudación de fondos, la construcción de una comunidad mucho más fácil, cual vamos a encontrar un grupo de personas que comparten la misma tendencia o opinión sobre un tema en específico, y también va a permitir hacer lobbying, conocer gente y organizarse. Y tenemos que esto es un fenómeno claro de lo que se conoce como la cibercultura, y todo esto relacionado a, bueno, redes sociales, a cómo se están manejando las comunidades en línea, el uso de las tecnologías de la información, etc. Ahora, esto es a medida también de introducción, no es mucho en detalle, son ideas generales de cuáles son los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando estudiemos el activismo, o también para introducirnos en la materia si es que no tenemos mucho conocimiento al respecto. Tenemos que, bueno, como lo hemos visto, las redes, lo hemos visto las semanas pasadas, en temas de redes sociales, estas permiten informarse sobre acontecimientos que, por ejemplo, los medios tradicionales no desean cubrir. Lo hemos visto en muchos casos, y últimamente en Latinoamérica, en algunos de nuestros países, en los casos, por ejemplo, de manifestaciones, donde los medios tradicionales, sobre todo, por ejemplo, la televisión, emite cierto tipo de información o de acontecimientos, pero hay algunos que por quizá temas políticos, temas económicos, deciden no cubrir a la población y simplemente dejarlo ahí. Y esto se puede conocer a través del uso de las redes sociales. Muchas personas publican sus videos de haber estado en una participación, hacen denuncias públicas. Entonces, este tipo de cosas ya genera cierto activismo en las redes. Va a ser uno de los puntos primordiales en los cuales una persona ya tiene el poder de informar y de tener un gran alcance que solo antes estaba limitado a lo que eran los medios tradicionales: televisión, la radio, los periódicos, etc. Otro punto importante es el volumen de usuarios que hay en redes sociales. Como hemos visto, todo el tema de globalización ha generado que cada vez más personas tengan ya no solo acceso a dispositivos móviles o computadoras, bueno, cualquiera que relacionados a tecnología, sino que ahora el volumen de usuarios que tienen acceso a Internet es creciente, y esta tendencia evidentemente no va a parar. Cada vez son más los sectores más alejados de nuestros países que ya están teniendo acceso al Internet, las personas inclusive más pobres, porque como hay más volumen, los precios también bajan y pueden acceder a ellos. En general, el volumen de usuarios de redes sociales es muy alto, inclusive esta tendencia sigue al alza. Así que puede inclusive llegar a rivalizar con el alcance que tienen los medios tradicionales. Tenemos que fomentar la participación política de los más jóvenes, porque quizá
la participación política está un poco más relacionado a organizaciones civiles, temas de partidos políticos tradicionales. Entonces, quizá eso para el joven pueda generar un poco de rechazo, ¿no? Porque no es algo que sigue su línea, no es su tendencia, quizá no se sienta cómodo, pero en redes sociales, que es un tema que manejan con gente que conocen, gente que piensa igual que ellos, que están en la misma línea, en la misma sintonía, pues evidentemente ya no van a tener esa preocupación de ese choque que podrían tener con las formas tradicionales de política. Tenemos que es también muy útil para la formación de grupos sociales. Creo que pucha, en los grupos de Facebook de un tema en específico abundan. Si quieres buscar a un grupo en Facebook que hable sobre fútbol, vas a encontrar. Que hable sobre libros, vas a encontrar. Que hable sobre poesía, vas a encontrar. Y vas a encontrar gente que piensa igual que tú. Entonces, formar estos grupos sociales es muy fácil. En esta conferencia se habló, por ejemplo, el caso de Anonymous, que se formó en literalmente un hilo de 4chan. Alguien comentó algo, le respondieron otros, se fueron juntando y así literalmente salió el Anonymous, bueno, al menos el Anonymous tradicional, no el que tenemos ahora que ya se desconfiguró un poco, pero así salió, así de sencillo. Y vemos como algo que se formó por un comentario en un foro, en 4chan, terminó teniendo un impacto global. Entonces, es claro ejemplo de cómo redes sociales son tan fáciles para difundir información, para organizar personas en distintas partes del mundo y como si tienen un impacto bastante importante. Y tenemos de que los movimientos sociales actuales están teniendo su génesis en redes sociales. Podría citar muchísimos ejemplos en Latinoamérica, pero ¿por qué no citar el caso de las manifestaciones que hubo en Perú últimamente? Muchas de ellas tuvieron su génesis en redes sociales. Todas se organizaban a través principalmente de Facebook y lograban pues, reunir una gran cantidad de personas y sin necesidad de estar pasando por todo ese proceso dificultoso de ir juntando personas presencialmente, sino simplemente se organizaban en Facebook, quedaban en un lugar, iban todos a esa hora y se encontraban. Así de sencillo. Y esta tendencia, pues, la estamos viendo últimamente en distintas partes, ya no solo de la región, sino de todo el mundo. Otro punto es que facilitan la organización de movimientos sociales. Ya lo hemos visto, las redes sociales son muy prácticas para organizar personas, para difundir información, para planear un día, es simplemente crear un evento en Facebook que diga, marcha el 16 de diciembre a las 8 de la noche en la plaza. La gente pone a asistir y ya organizaste una marcha, así de sencillo. No, ya no es necesario pasar por todas esas dificultades que habían antes con el tema del contacto físico. Creamos comunidades, ese es un tema de debate. El hecho de que no estés en contacto directo con una persona hace que se cree una comunidad o son simplemente personas similares a ti. Ahí llega a haber la formación de una comunidad porque hay una relación profunda entre ellos. Pues sí, evidentemente, la principal autora de la conferencia que estoy discutiendo el día de hoy llega a la conclusión de que efectivamente sí se crea comunidad, a pesar de la ausencia de contacto físico que hay. Y sobre todo se empieza a hablar de comunidades de opinión. O sea, estas comunidades, a pesar de que no están físicamente reunidas en algún lugar, sí tienen una opinión específica sobre un tema. Hay grupos en Facebook que, bueno, no en general, en cualquier red social, que son de una tendencia política o de otra, que están a favor o en contra de un tema. Entonces, esto ya no es solo personas que se juntan, sino ya es una comunidad de opinión. Todas estas personas, en mayor o menor medida, tienen una opinión ya, al menos una idea central que comparten todos. Tenemos que, bueno, ya lo dije, la acción a través de redes sociales tiene repercusiones importantes, así que tiene un gran poder para generar cambios, así que no es algo que se debería menospreciar por ser algo que no sigue la línea tradicional del activismo, sino que creo que en el caso de Anonymous es un claro ejemplo de que el uso de la tecnología puede tener repercusiones muy importantes y organizar un movimiento social que tenga un impacto ya no es tan difícil como podría ser antes. Organizarlo, difundir información es mucho más sencillo de lo que era antes. Las repercusiones que tienen pueden ser mucho más amplias de las que tiene un medio tradicional, por ejemplo, ya que un periódico, la televisión, suele tener se debe limitar un espacio físico, normalmente nacional, pero en Pedro, redes sociales, José, ¿sí? deja entrar a Verónica que te está esperando. Perdón la interrupción. Discúlpame. Sí, ya la acepté. Gracias, perdón. Sí, ya se unió.
Bueno, como les seguía diciendo, los medios tradicionales están limitados a un espacio físico, cosa que redes sociales no. Evidentemente, si hago una denuncia pública aquí en Perú, cualquier persona en el resto del continente puede dar su opinión sobre ese tema cuando no tiene relación. No sé qué servicio. Tenemos grupos de personas que están a favor o en contra de lo que ha pasado en Medio Oriente cuando viven al otro lado del mundo. Entonces, el alcance internacional de redes sociales también es importante para que sea estudiado. Esto creo que es lo último, ya para cerrar. Las redes sociales tienen capacidad de interferir en la agenda política. Habló un tema de influencers, o bueno, personas que tienen cierto tipo de influencia, o cuando algún caso se puede hacer viral. La agenda política la pueden definir las instituciones, las personas encargadas del gobierno, etcétera, pero ahora las comunidades en línea o las personas que son ciertamente famosas, al tratar sobre un tema, por el volumen de gente que la sigue, puede sacar un tema a debate que evidentemente no forma parte de la agenda pública y pues evidentemente puede, al tener ese impacto y esa repercusión en la población, pasar a ser un tema de agenda política. Entonces, las redes sociales también tienen ese impacto de poder interferir en la agenda política, necesidad de ser personas involucradas en la política, en la gestación de políticas públicas, ni la legislación, ¿no? Sin tener ningún tipo de relación pueden influenciar en la agenda política. El volumen de información es, bueno, puede ser útil cuando uno se quiere informar, quiere buscar distintas fuentes de información, pero sin embargo, cuando hay información que no se viraliza, a pesar de que sea importante, se puede perder en toda esa masa de información. Entonces, los movimientos sociales que quizás sí tengan una buena causa, una buena razón, no necesariamente aseguran su éxito si es que no llegan a tener esa viralidad, que pueden tener cosas menos relevantes y se pueden ahogar en ese mar de información que hay en las redes sociales. Tenemos dos puntos, ya creo que esto es para terminar. El tema de los delitos informáticos, ya que en algunos casos, sobre todo, bueno, se menciona el caso de la legislación americana, en el cual, creo que en los casos europeos también hay, en el cual tuitear cierto tipo de cosas te puede llevar a ser arrestado por simplemente publicar 100 caracteres en Twitter que estén en contra de, bueno, no sé, asumo que irán en contra de alguna legislación nacional, pueden ser suficientes para terminar procesado e inclusive terminar encarcelado, como es uno de los casos que se presentaron. Entonces, esto también es un debate con libertad de expresión que también lo hemos visto la semana pasada. Y bueno, queda en debate, ¿no? Si es que se tiene que legislar de una manera tan invasiva, eh, tan rígida, o esto es una violación a la libertad de expresión. Y evidentemente el ciberactivismo, que suele ir en contra de alguna postura en la cual se está manejando algo, quieren cambiar algo, pues evidentemente puede entrar el tema de delitos informáticos. Este ciberactivismo va en contra del gobierno, por ejemplo. Entonces es algo que debemos tener en cuenta. Y se habló, por ejemplo, el caso del terrorismo, porque las redes sociales, porque los grupos terroristas del día de hoy, sobre todo los que están ubicados en Medio Oriente, Hezbollah, el Estado Islámico, bueno, hay un montón. Silencia a Todos los ellos demás, usan Piero. las redes sociales como... Ya va. Bueno, todos estos grupos usan redes sociales para atraer gente y para promover su acto. Es Karen. Piero, silencia a la ¿Sí? Karen, por favor, que tiene un fondo y Ya, no está a ver, escuchando. Y nos ya está está, molestando. Ahí está, perfecto. Y a ya, Nicolás también por las ya dudas, está, aunque no está haciendo ruido. ya. Listo. Entonces usan las redes sociales para promover ese activismo que supuestamente enarbola el terrorismo a favor de una causa justa, supuestamente, y usan las redes sociales para promover eso, ¿no? Para incentivar a los jóvenes a que se unan al movimiento. Y el poder que tiene esto también es peligroso, ya que ya no solo los lleva al activismo de publicar algo relacionado en redes sociales a favor de alguna religión o alguna posición política, sino que los lleva a participar directamente, físicamente, en la lucha del terrorismo en contra, bueno, del establishment en el cual están en contra.
Y pues por lo tanto tenemos de que las redes sociales en general tienen este tipo de lados positivos y negativos. Porque tenemos por un lado que puede favorecer el ciberactivismo, eh, a pesar de que, por ejemplo, la mayoría estamos encerrados en nuestras casas a causa de la pandemia, y eso puede haber limitado un poco la participación política. Bueno, las redes sociales han permitido que haya una continuidad de esta participación política. Dos, favorece que los más jóvenes se vean involucrados en política, ya que son muchos más cercanos a la tecnología y quizá ese rechazo a la política tradicional los lleve a no participar de, por ejemplo, un partido político, ¿no? Pero en redes sociales se encuentra una forma de manifestarse, de compartir opiniones, de juntarse con otras personas que piensan igual que ellos, y esto da paso al punto 3, que es la formación de comunidades, comunidades de opinión. Pero por otro lado, también tenemos estos dos últimos puntos que son clave. El tema de los delitos informáticos que pueden llevar a condenar a personas que se manifiesten, inclusive hablar de manifestación dentro de redes sociales, por hacer unas opiniones que no sean consideradas como prudentes como parte del gobierno. Dos, lleva a ver temas de libertad de expresión, que tanto se limita la participación de las personas a través de redes sociales, si un comentario es suficiente para que sea eliminado, para que seas procesado, para que tengan una lista como posible persona de riesgo, o por último la capacidad que se tiene para también, si se puede, o sea, para formar grupos a favor de una causa buena, también se puede hacer para causas malas, como evidentemente el caso del terrorismo, que es un caso exitoso, lamentablemente exitoso, de atracción de jóvenes por una causa. Así que tenemos estos dos lados y bueno, un poco ya para dejar ahí el debate en la mesa, a ver qué opinan los demás al respecto. Eso sería todo. Gracias, pasame el control. El tema de los delitos, chicos, está a full la cuestión de Wikileaks y de su mentor, ¿no? Porque en este momento, justo la semana pasada, logró el éxito de que no lo deriven a Estados Unidos, de mantenerse en Inglaterra aún, qué sé yo, sigue toda esa historia. ¿Cómo que se llama el noruego? El jefe de Wikileaks, el que estuvo 3 años encerrado en la embajada de Ecuador, ya me voy a acordar el nombre, por dar a conocer los cables norteamericanos, por dar a conocer. Julian Assange. Julian Assange, que hay un lindo documental en Netflix de Julian Assange y el costo, perdón, ya te doy, Vero, la palabra, el costo que tuvo que atravesar mucha gente que ofreció en las redes información sensible. Y el acoso y el asedio de mucha gente, ahora me acuerdo de Julian Assange, pero también está el que se fue a Rusia, el que estaba en la cueva de Hawái, ya me voy a acordar. Bueno, listo. Vero, ¿estás lista para compartir algunas reflexiones sobre tu lectura y tu trabajo esta semana? ¿Estás ahí? Sí, 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 aquí estoy. Perdón, es que a veces se traba un poquito, No pero pasa sí, nada. ya. En un momento comparto. ¿Necesitas que te pase la administración para algún power o no? Sí, voy a compartir un PowerPoint. Dale, te paso. Fíjate porque hay una chica de Panamá que está queriendo entrar desde hoy, pero se le corta cada tanto, revisa quién está esperando. Va, Ok, ahí gracias. quedas tú. No te vemos, Verónica, ni te escuchamos. Ahí va. ¿Sí se puede ver ya? Sí. Ok. Bueno, yo voy a mencionar el tema de la democracia y desinformación.
Primero tenemos que la desinformación es información intencionalmente incompleta o manipulada con el objetivo de controlar la opinión pública. Y las noticias falsas, que se puede creer que es lo mismo, pero no son lo mismo. Las noticias falsas son historias falsas que parecen ser reales y tienden a ser difundidas en Internet con fines políticos o como broma. Se hizo un estudio en el MIT que dice que la falsedad se difunde significativamente más lejos o más rápido que las verdaderas. Esto pasa en un 70% más. Entonces, ¿por qué la desinformación socava el sistema democrático? Bueno, esta desestabiliza el sistema debido a que cada individuo contará una realidad diferente y no será capaz de entablar una conversación que se base en hechos. Es decir, en campañas políticas se difunde información sobre el otro candidato, que muchas veces tiende a ser falsa. Entonces, si una persona ve esto y lo cree, va a confirmar o va a creer que son hechos, y esto lo va a pasar a otra persona. Entonces, si no podemos estar de acuerdo en los hechos, no va a avanzar nuestra democracia. Entonces, ¿cuáles son las formas de contrarrestar la desinformación? Esto es por medio del debate. Es decir, hay que preguntarse, hay que investigar y desmentir o comprobar la información que pues estamos viendo. Si vemos alguna noticia o algo, entonces lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿es cierto? ¿No es cierto? Hay que cuestionarnos quiénes son los autores de esto y hacer una investigación para determinar si lo que estamos viendo sí es verdadero o no lo es. ¿En qué se basa la desinformación? Bueno, por lo general se basa en las emociones. Apunta a los requisitos básicos del orden político liberal y busca la superioridad de los hechos sobre las emociones. Es una forma de controlar y lo hace de una manera muy lenta y muy sutil, lo cual lo hace más peligroso, ya que la gente no se da cuenta de que está siendo víctima de esto. Encontramos lo que es la revolución digital. La revolución digital alteró la realidad de la desinformación, ampliando el número de actores que participan. Las campañas de desinformación no son únicamente el fruto de la acción espontánea de un grupo de políticos o creadores de opinión sin escrúpulos, sino que históricamente han sido el resultado de la acción metódica de grandes burócratas. Entonces, muchas veces, si vemos la historia, nos damos cuenta de que a veces los que han llegado al poder han subido a través de esto, manipulando a la gente a través de sus emociones y haciéndole creer lo que ellas quieren creer. ¿Cómo vemos la desinformación en la legislación? Bueno, las campañas de desinformación también afectan negativamente al rendimiento de la legislación que regula los procesos electorales en la democracia. Se han propuesto varios proyectos legislativos que pretenden aumentar la transparencia de la propaganda electoral que circula a través de Internet. Algunos países han tratado de proteger de manera especial determinadas como lugares que son más susceptibles a caer en la desinformación, pero la verdad es que es algo muy difícil de controlar, ya que estamos en un momento que por la tecnología, estas se difunden muy, muy rápido y es casi imposible poder contenerlas antes de que lleguen a mucha gente. Aquí puse una imagen de cómo es que la desinformación funciona en la democracia. Primero, lo que busca es que no esté la confianza social. Daña la confianza en la democracia, y erosiona esta confianza de la sociedad. Entonces, la sociedad ya deja de creer en que los procesos electorales son verdaderos, que los políticos son verdaderos. Muchas veces ha sucedido que dicen, no, pues sí ganó tal persona, pero porque fue fraude. Yo vi que mucha gente de mi círculo social no votó por esa persona, entonces, ¿cómo es que ganó? Entonces empieza la desconfianza. Y esto facilita que la gente apoye formas de participación política no convencionales y que a veces tienden a ser de carácter no democrático, pero que realmente ellas no lo saben. Y puede que al mismo tiempo atraigan a la gente a que apoyen a algún lugar o a alguna persona extranjera. ¿Cuál es el impacto psicosocial que tiene esto? Bueno, ya se perdió la confianza en la democracia, pero muchas veces también en las autoridades mismas. Entonces, esto incrementa la susceptibilidad de la población. Y muchas veces los que promueven este tipo de campañas de desinformación son grupos que a veces tienden a ser extremistas para obtenerlos de su lado, y también están surgiendo por eso los movimientos populistas.
Entonces, así funciona. Primero van atacando poco a poco desde las autoridades hasta cómo funcionan a veces las campañas, y esto va destruyendo la confianza social. ¿Cuál es el impacto que las redes sociales han tenido en las campañas electorales? Bueno, los medios influyen en la percepción de la ciudadanía sobre las instituciones políticas. Cuando la televisión, la prensa o la radio muestran imágenes positivas sobre algún gobernante o de alguna instancia de gobierno, la confianza va a crecer hacia esto. Pero la historia es al revés, si a través de estos medios se exhiben imágenes con corrupción o con mentiras, mediocridad. Esto va a debilitar la confianza en las autoridades. ¿Cuántas veces no hemos encontrado a alguien que se basa solo en lo que le muestra la tecnología? Entonces, si vemos pura corrupción, ¿sabes qué? Todos los de este partido son corruptos porque yo lo vi, y se crean esas ideas sin ni siquiera investigar si es cierto o no. Y al mismo tiempo, si son cosas positivas, la gente va a decir, ¿sabes qué? Yo apoyo a este grupo, yo apoyo a este político porque está haciendo cosas buenas, cosas que nos favorecen a todos. Entonces, realmente tienen un impacto tanto negativo como positivo, las redes sociales. La influencia del voto. Las redes sociales han tenido mucha influencia y, bueno, tienden a influir en el voto. Un ejemplo de esto fue que en el 2012, en Andalucía, en España, Twitter se convirtió en el mejor predictor de las tendencias electorales, con un margen de error menor que las encuestas tradicionales y con una mayor precisión sobre el comportamiento de los votantes. Hoy en día, incluso ya como aquí lo muestra, es más fácil que se entere la gente por medios sociales. O sea, es más fácil que la gente por Twitter diga, ¿sabes qué? Yo voto por tal, yo quiero votar por él, ¿cuáles son los que están mejor? Entonces, hay mucha influencia y hay mucho de donde se puede acaparar de las redes sociales a favor de la democracia. Ahora vemos lo que son las redes sociales en la compra del voto. Esta suele darse por la vulnerabilidad del votante. Los votantes con menos ingresos y bajo grado educativo valoran o aprecian más las recompensas a cambio de su voto, ya sea dinero o bienes en especie, como hay cosas electrodomésticas, utensilios, cosas que les sirvan más en casa. Entonces, aquellos que disfrutan de una mejor posición económica o que tienen mejor nivel educativo, no se van a dejar guiar por esto, no van a vender su voto. Entonces, esto permite que los partidos políticos obtengan votos a través de la gente en los lugares que son más vulnerables. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues a través de las redes sociales uno checa qué gente se ve más vulnerable, y los que están en sus campañas poco a poco les empiezan a hablar de, no, ¿sabes qué? Voy a visitarte para hablarte, y ya cuando menos se dan cuenta, ya les están ofreciendo que vendan su voto. Y pues cuando la gente tiene a veces más necesidad de comer, dice, ok, lo vendo. Entonces esto influye muchas veces, lo que significa que la democracia o los resultados electorales no son los verdaderos, sino son aquellos que ya fueron manipulados. Puse un ejemplo de una organización no gubernamental de Transparencia Internacional que dio a conocer cómo es la corrupción en América Latina y en el Caribe, o sea, en la venta de votos. Tenemos que México es el lugar con mayor corrupción, con un 50% de personas que han dicho, de los que les hicieron la encuesta, que vendieron su voto. Y por último lugar tenemos a Chile, con un 19%. La verdad es sorprendente de que la mayoría tiene niveles muy altos de corrupción. Entonces, lo que tienen que hacer los gobiernos es regular esto, porque entonces la democracia no está funcionando, o no existe una democracia de verdad, ya que todo lo que está ha sido comprado, por así decirse. Y aquí pues otro ejemplo de una encuesta nacional que se hizo aquí en México, donde la gente dice que las redes sociales en las campañas muchas veces lo perciben de manera positiva, y que al menos un 47% de los ciudadanos se basa en esto. Un 77% considera que las redes sociales son muy buenas para los candidatos, lo cual es cierto, ya que si se saben promover bien, pueden llegar a más personas y ponerlas de su lado. Y el 51% de los ciudadanos solo utilizan las redes sociales para enterarse de las noticias electorales en las campañas políticas. Estos ciudadanos, este 51%, podríamos decir que son más vulnerables a caer en la desinformación, ya que están basando todos sus datos en lo que ven en las redes sociales. Y muchas veces en las redes sociales encontramos más cosas falsas que verdaderas. Entonces, la percepción de los hechos de estas personas no son completamente críticas.
En síntesis, podemos decir que uno de los problemas asociados a la lucha contra la desinformación es lo difícil que se puede medir sus efectos, ya que la verdad sí es casi imposible medir cuáles son los efectos. Mucha gente no va a contestar las encuestas y cómo podemos entonces saber a quién le está funcionando y a quién no le está funcionando. Déjenme admito a alguien. Listo. Entonces, no se puede investigar bien cuál es el impacto tan grande que tiene. Por lo que se tiene que hacer es seguir investigando nuevas formas de medir el impacto de la desinformación para poder crear políticas que neutralicen sus efectos y no crezcan tanto y no afecten tanto a los poderes de hoy en día. Puse esta pregunta que me pareció que abarcaba gran cosa, que dice, ¿se puede eliminar la desinformación o las noticias falsas? Y la respuesta es no, desafortunadamente no se puede, ya que siempre habrá alguien que busque sacar provecho de determinadas situaciones sociales o políticas. Pero sí se puede reducir el hecho de que las personas caigan en este círculo vicioso a través de la implementación de la investigación de ciclos confiables para informarse. Es decir, hay que crear conciencia de lo que puede pasar cuando existe la desinformación, desde el pánico colectivo hasta la influencia en los procesos democráticos que afectan a todo el país. Este trabajo no es solo del gobierno, sino de todos los ciudadanos, ya que afectan a todos los que están dentro de una esfera social. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Bueno, de la primera, si gusta también paso con la otra que tengo preparada o como usted me diga. Sí, porque es sobre el mismo tema, Vero, pero no tenés 20 minutos, la tenés que comprimir en 10 como máximo, porque continúa en la misma línea, ¿verdad? Sí, también continúa en esta, no es que en la Trata otra. de no repetir los puntos comunes y agrega lo que piensas que esta otra conferencia complementa o innova con respecto a lo que acabas de decir. Sí, de hecho, la otra es más cortita, de hecho, porque solo me basé como tal en los elementos y todo lo que propicia que se potencie más la desinformación. Bien, Entonces, me parece que sí es diferente. En un momento la comparto. ¿Ya la pueden ver? qué lindas flores le encontraste. Sí. Bueno, Ok, bueno, esa se llama la desinformación, un riesgo creciente para la democracia. Esto lo voy a decir rápido, ya que es algo que ya hemos visto, que es ¿qué provoca la desinformación? Bueno, dudas sobre la fiabilidad de lo que se nos está diciendo, reduce nuestro bienestar y perturba las decisiones que podemos tomar. ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, este es un fenómeno social de naturaleza sistémica, es decir, que existen una serie de componentes que forman parte de dinámicas de interacción, de acciones y de reacciones que tienden a generar efectos impredecibles y crean márgenes de incertidumbre. Bueno, ¿en qué consiste la desinformación? Aquí voy a decir cuál es la diferencia entre la desinformación y la mentira. Son muy diferentes, ya que la mentira solo se trata de negar una verdad o asegurar que algo no ocurrió. Tiene un carácter simplemente reactivo, se está negando algo. En cambio, la desinformación tiene un carácter proactivo. No se trata solo de negar una verdad, sino de tratar de construir una realidad para comunicar de una manera deliberada falsedades o acciones inexistentes, para generar relatos ficticios sobre la realidad y fomentar su circulación e incidir en las percepciones y decisiones de otros. Pues el ecosistema de la desinformación. Bueno, tenemos que la desinformación es deliberada, es decir, implica una intención y tiene el propósito de distorsionar. Busca que se diseminen esas construcciones ficticias de la realidad. ¿Cuáles son los potenciadores claves de la desinformación? Tenemos la dispersión de identidades, ya sean políticas, religiosas, sociales, todo aquello que afecte a la sociedad para generar, que genere su factor de identidad. Esto
Potencia el escepticismo sobre las instituciones y guías tradicionalmente reconocidas por la sociedad. Instituciones que pueden ser partidos políticos, centros de investigación, cámaras, sindicatos, municipalidades, y guías sobre pues, la confiabilidad de los datos, los procesos y resultados, las guías políticas. Conforme esto se va generando, va creciendo más la desinformación y existe la fragmentación social. Esta es la forma en la que se agrupan ciertos grupos cuyos propósitos no necesariamente tienen carácter amplio, sino que crean un ambiente favorable para la desinformación. Okay. Después de eso tenemos a los actores intencionales. Estos son los que provienen de diversos grupos y tratan de impulsar interés o de criticar alguna situación en la cual viven otras personas. Esto lo usan para obtener propósitos que podríamos llamar aceptables y que tratan de incurrir en otro tipo de procedimientos. O sea, se meten lentamente para poder ir controlando a las masas. Esto se puede dar a través de plataformas digitales, que son factores que maximizan la desinformación. Primero, por la gran extensión y profundidad a la que llegan, y la forma en la que han alterado las pautas y la forma tan sencilla en la que pueden ser utilizadas por los actores intencionales, o pueden ser activadas no intencionalmente por el público en general a la que se les da la desinformación, lo que causa los sesgos personales. Eso ya los explicaré en otra diapositiva. Otra cosa que contribuye a la desinformación son las coyunturas críticas, que son aquellos factores que hasta cierto punto causan inquietud en la sociedad, como podríamos encontrar ahorita la pandemia o la tensión migratoria, podrán ser ejemplos, y esto se da a través de mensajes instrumentales. Todo esto está envuelto por el uso de tácticas de propaganda que se han ido adaptando y multiplicando por los avances tecnológicos. Vamos a hacer un repaso de 3 variables que son potenciadoras y que muchas veces se podría decir que son como los elementos más fuertes dentro de la desinformación. Los primeros son los agentes, los actores intencionales, que son los agentes que se valen del oportunismo, de las coyunturas, de la exacerbación de la gente, que es causarle alguna irritación, de la confusión o la confrontación, simular, desprestigiar algo o a alguien, se induce a la gente a que haga algo y se manipula. Y las plataformas son optimizadoras. Bueno, las plataformas digitales, como ya mencioné, estos nuevos medios son un nuevo mensaje, dice Marshall McLuhan. Con las plataformas digitales sacrificamos la precisión por la rapidez, la fluidez, los modelos de negocio, y para ello se usan contenidos que impacten. Por lo general tienen que usar algo que sea demasiado llamativo para que la gente lo vea y lo comparta. Los sesgos personales. Bueno, estos son atajos disparadores de pensamiento rápido, según David Kahneman. Y por lo general, se basa en el razonamiento motivado, que es creer lo que nosotros queremos que ocurra, identidad y pertenencia, que este se da cuando nos identificamos con algún grupo y privilegiamos las propuestas de dicho grupo, lo que genera el sesgo de conformidad, que es tratar de actuar conforme a lo que nosotros creemos que el grupo espera que actuemos. Y esto le da valor al testimonio de las personas, lo que nos lleva a la simplificación. Simplifican la realidad, no solo como la entendemos, sino como la proyectamos. Es un atajo para navegar en toda la hiperabundancia digital en la que estamos viviendo. Lo que nos pasa a la polarización, porque es más fácil tener una percepción binaria de un debate político que tener una percepción de matices. Y por último, el marcado selectivo de todos los hechos. Nosotros elegimos a los que les vamos a dar importancia dentro de nuestra burbuja social. La verdad es que todos se van desglosando uno del otro, y por cada cosa que vamos haciendo, se desglosa el otro que nos lleva a caer más en la desinformación. La típica burbujita social que tenemos de, ¿sabes qué? Yo solo sigo este grupo, sigo estas creencias y solo me voy a basar en esto. Entonces no estamos viendo las cosas de manera general, sino de manera particular. Y esto se puede utilizar para que es más fácil la desinformación. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que esto trae para la democracia? Primero, ¿cuáles son los riesgos ideales para la democracia? Todo lo que se espera que sea. Bueno, se espera que exista un rigor fáctico, es decir, un apego a los hechos y los datos.
referentes comunes, que la gente tenga identidades amplias, que no se cierre solo un grupo, amplitud de integración de todo lo que sea, hay que conocer todo antes de emitir una opinión, la transparencia sobre las afiliaciones, roles, las instituciones, el respeto, que es, ¿cuántas veces no existen los discursos de odio hacia las opiniones de alguien más? Entonces, el respeto es fundamental en esto. La apertura, que se busquen acuerdos, que no se pelee la gente, sino que se pueda llegar a un acuerdo sobre algún tema determinado y las posibles iniciativas para mejorarlas. Entonces, ¿cuál es el impulso de la desinformación por las redes? Bueno, se da desde por la evidencia, que se empiezan a crear teorías conspirativas, referentes e identidades singulares, que es decir, cerrarse a algo, estrechez y fomento de burbujas, ocultamiento de actores intencionales, ya que la mayoría de ellos son anónimos. Es más fácil poder lanzar discursos de odio y la gente no sabe quién eres. El exacerbamiento, que es la irritación de las personas hacia personas con diferentes tipos de concepciones. Y por último tenemos la polarización y la confrontación. Todo esto potencia los populismos, los líderes irresponsables que tratan de poner sus criterios e incluso la forma en la que ellos buscan ser elegidos. En síntesis, la desinformación se ha ido expandiendo más de lo que parece, tanto que se ha vuelto un fenómeno social que afecta a países enteros. Esto tiende a afectar a la democracia, fracturándola a tal punto que se ha ido perdiendo la confianza en ella y en las campañas electorales, tanto que a través de las plataformas se puede influir en los votos, los que nos deja que los resultados no sean verdaderos. Pero esto no significa que las plataformas sean del todo malas. Al contrario, estas proporcionan grandes ventajas para que se pueda llegar a todas las personas y todas estén conectadas dentro de la gran esfera social. Por lo que es necesario regular lo que compartimos en las redes e ir potenciando lo más positivo que estas traen hacia la democracia, que puede ser desde la regularización de las campañas políticas, evitando, claro, populismos y discursos de odio entre contrincantes, y donde se hablen solo de hechos fácticos, para que las personas puedan adoptar posturas más críticas al momento de sus elecciones. Y una pregunta sería, ¿cómo se podría contrarrestar la desinformación? Bueno, es importante comprender que para vivir en democracia no es posible controlar todo, sino que se tiene que vivir en un ambiente de descentralización, de libertad, de apertura y tener presente que para contrarrestar la desinformación depende de tomar decisiones en favor de la sociedad, como la protección legal de los datos, alfabetización, de la alfabetización digital, explicación y conciencia sobre los sesgos y cuáles son las consecuencias de estos, transparencia y proactividad de fuentes institucionales. No hay que dejar vacíos y hay que reforzar la calidad de los medios públicos a través de la verificación informática y la denuncia de los impulsores de desinformación. Muchas veces hemos visto, esta información es falsa, o esto no es así, o está incompleto, y lo pasamos. No, hay que empezar a denunciar esto para que dejen de ser compartidas y dejen de viralizarse. Bien, cerramos. Gracias, Verónica. Okay. Porque estamos pasados de tiempo, nos quedan 20 minutos de debate. Sí. Muy Entonces, amable dejo de por tu compartir. trabajo. Mirá, mientras vos hablabas, y Piero al final sobre todo, tengo como dos ejes para ordenar un poco el debate, porque hay ramas, líneas posibles de profundizar, que es una ensalada de subtemas, digamos, ¿no? Pero yo propongo dos líneas de trabajo para que intercambiemos, sin la menor intención de censurar ninguna otra línea de opinión o argumental. La primera es sobre el tema de desinformación. Bueno, ustedes saben que en este momento estamos metidos en una discusión feroz a nivel global, a nivel nacional, con dos casos, por ejemplo, de esta semana dos casos tipo, pero hay muchos más chicos. Uno, el Senado de Brasil está pidiendo juicio político a Bolsonaro por su irresponsabilidad en el manejo de las redes sociales y la promoción en redes sociales de una posición antivacuna. Dos, hoy es miércoles, la semana pasada entró a la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos la nueva app, la nueva red social, True, del
del expresidente Donald Trump para competir con las redes sociales de Mark Zuckerberg, Twitter, Facebook, porque lo habían censurado por sus supuestas apologías antidemocráticas y antivacunas, ¿no? Bueno, por una línea propongo eso. Estas dos personas, desde mucho poder usando redes, la censura, el control, el debate de esto, hasta dónde, cómo. Y por el otro lado, lo que me dejó Piero pensando, y lo propongo acá, que él dijo, todo es más fácil dentro del mundo del ciberactivismo. Es más fácil organizarnos, es más fácil mentir, es más fácil llegar a más gente, es más fácil opinar, es más fácil hacer política, es más fácil enterarse, es más fácil informarse. Las redes potencian todo, las redes facilitan todo. Bueno, el que quiera opinar sobre estos dos tópicos, hasta dónde, cómo, qué lo ven, y a ver qué sale de este debate. Oh, hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Stuart, tú te animaste a hablar de posverdad por escrito. Ten la valentía de agarrar el micrófono y decir tu discurso. Te escuchamos. Bueno, no, eso que decía, pues verdad, más que todo era como con los apuntes que estaba dando la compañera al final, que hablaba como de la relevancia o la importancia que tiene la desinformación para estudiar los procesos de participación ciudadana, o por lo menos la democracia actualmente. Y creo que un fenómeno que cada vez está golpeando más a nuestra sociedad es ese de la posverdad, que cada vez más las personas tienden a alejarse de explicaciones científicas, de explicaciones que necesitan tal vez de un proceso más reflexivo o un proceso más del pensamiento, y se tienden a orientarse hacia opiniones, hacia informaciones que pueden ser sesgadas. De hecho, eso se puede ver muy claramente cómo la democracia y la política en general tiende a ser más personalista y tiende a ser más guiada por asuntos tal vez coyunturales, por asuntos menores, y no por discusiones tal vez más estructurales o fuertes. Y también una cuestión que quería con eso de lo que facilita las redes sociales. Yo creo que estamos todos claros, y a través de las distintas ponencias que hemos tenido, ha quedado muy claro que efectivamente las redes sociales abren muchas nuevas oportunidades para las estructuras partidarias, para la participación ciudadana, para las acciones colectivas. Pero a mí también me gustaría apuntar un aspecto que siempre me ha parecido muy interesante del uso de las redes sociales y del ciberactivismo, y es que en determinadas coyunturas puede verdaderamente generar un movimiento más, inclusive un movimiento que conecte ¿cómo es que se llama?, a diferentes grupos, por ejemplo, feministas alrededor del mundo, pero paradójicamente permite esta cohesión, o por lo menos esta acción colectiva hasta cierto punto global, pero también puede, ¿cómo es que se llama?, restringir la acción política concreta, material, en un país determinado, porque hasta cierto punto estas luchas cibernéticas son muy simbólicas, son luchas más que todo, sí, simbólicas, que hacen uso de discursos, que hacen uso de ciertas herramientas como cánticos y ciertas cuestiones que, si bien es cierto, dan esa cohesión, como que dejan un lado el aspecto de cómo lograr coordinar esta lucha más allá del ciberespacio, cómo coordinar todas estas poblaciones que muchas veces están deslocalizadas geográficamente, cómo coordinarlas en una lucha global que permita generar cambios estructurales más profundos y que escapen de este ciberespacio. Si bien es cierto, las redes ha quedado súper claro que dan muchas oportunidades, pero también hay ciertos aspectos que a nivel político y de democracia hay que problematizar, y en especial a la luz de todo este auge que ha habido alrededor de las críticas a Facebook y de si Facebook va a cambiar, y en especial tomando en cuenta el hecho de que estos mismos algoritmos de Facebook
te dan una visión parcializada de la realidad y muchas veces llega a fomentar discursos de odio, como bien apuntaron. Y eso sería. Gracias. ¿Quién le sigue? Donovan, adelante. Siguiendo un poquito eso que decía Stuart, también me parece muy interesante que en este ciberactivismo, a veces los que sí concretan acciones son los que siguen, pues, personas que tal vez no les gusta mucho la democracia. Por ejemplo, si Donald Trump, cuando fue presidente, mandó un tweet, puso un tweet diciendo que el Congreso estaba en contra de él o algo así, pues sus seguidores se dan la idea de lo que quiere decir es vamos a tomar el Congreso a la fuerza. Si Bolsonaro dice las vacunas no sirven, es un invento, no sé qué, pues vamos a hacer los seguidores de Bolsonaro pueden interpretar como vamos a hacer una manifestación en contra de las vacunas, todos andemos sin protección, sin medidas necesarias, a diferencia que, tal vez de lo que decía Stuart, de, no sé, un grupo de feministas que se unen a nivel en línea, digamos, un grupo feminista de México, otro Costa Rica, otro Argentina, que tal vez lo que puedan hacer es un comunicado o una canción, pero que en sí no cambia tanto la noción interna del país o problemas internos del país que tratan de resolver estos grupos, a diferencia de estos otros grupos, tal vez un poco más peligrosos. Y hablando un poquito de estas redes sociales, bueno, la red social que quiere inventar Donald Trump, pues eso va a ser un nido tal vez de posibles acciones bastante violentas, posibles proyectos a futuro bastante violentos que sí se pueden llevar a cabo porque, bueno, Estados Unidos les permite a los ciudadanos pues, comprar una cierta cantidad de armas indefinidas, etcétera, etcétera. Pues eso es otra cosa. Es muy peligroso dónde están yendo también las redes sociales, porque también es muy bonito hablar de podemos meternos en el perfil de un diputado, decirle, señor diputado, usted está haciendo mal su trabajo y aquí tengo datos que muestran que usted lo está haciendo mal. Pero también las redes sociales están sirviendo, como decía el compañero de la primera ponencia, para crear terrorismo, para organizar milicias internas que asaltan congresos, etcétera, etcétera. Y sí, eso sería todo. Muchas gracias. Pero les hago esta pregunta, por sí o por no, o un rápido. Las redes sociales y el ciberactivismo, en el balance de ventajas y desventajas, ¿está saliendo ganando la sociedad o el poder? Yo creo que los que ganan en este caso serían los que tienen acceso al poder, porque esos mismos que tienen el poder cuentan con este poder para influir en las personas a través de las redes sociales. Hoy, como decían hace rato, uno puede entrar al perfil de un diputado y decirle, mire, me pasan tales cosas. Por ejemplo, acá en Salta, en Argentina, tenemos un diputado que se llama Omar Exeni, y él abre espacios en Instagram para que la gente le comente qué es lo que está pasando, por ejemplo, en sus barrios. Pero llegó un momento en que, diciéndolo burdamente, se desvirtuó la función de él ante las redes sociales y hizo un TikTok dentro de la legislatura salteña y tuvo un revuelo impresionante porque la gente estaba en contra del uso de las redes sociales de su parte para eso, pero sin embargo se lo puede ver de cómo también se puede utilizar para estar más en contacto. Pero sin embargo siguen ganando aquellos que tienen acceso al poder y no tanto la sociedad. Porque también, si nos ponemos a pensar, si bien es cierto que a esta altura de la vida hay es cada vez más grande el acceso a Internet, porque las ofertas son varias y los precios no son tan altos como lo eran antes, sin embargo hay muchos que se quedan afuera de este contacto con los políticos dentro de las redes sociales. Gracias, Milagro. Muy bien. ¿Quién más quiere opinar sobre el balance? ¿Quién gana al final en la cuenta? Marianela, un minuto, Sí, justamente, un minuto y medio. Justamente con lo que decía la compañera, pensaba en las desigualdades existentes en el uso de las redes sociales. Hablamos de que es fácil transitar la política, la comunicación y los diferentes
herramientas que te dan las redes sociales, pero cuántas son las personas que pueden acceder a ellas y cuántas son las que se quedan afuera de todo ese mundo digital que ayuda a la desinformación, pero también al contacto con nuestros funcionarios. Entonces pensar en esa relación entre los que tienen acceso a lo que estamos transitando ahora, un Zoom, a un Meet, a una reunión, y los que se quedan afuera y todas las consecuencias que ello implica. ¿Otra opinión? Bueno, opino un poquito yo entonces. A mí me encanta ser abogado del diablo, me encanta, porque eso hace que los debates se enriquezcan. Yo pienso lo siguiente, que lo primero que veo para aportarles ahí es que todos los hechos potentes de ciberactivismo siempre terminan entroncando o enganchando con un hecho físico y mediático tradicional. Es decir, que lo más potente es cuando el ciberactivismo combina con viejas formas de prácticas políticas. Por ejemplo, Greta Thunberg. Greta Thunberg no sabríamos ni quién es, y es una luchadora del medio ambiente global que ha puesto en jaque muchas cumbres internacionales, ha generado discursos polémicos que la invitan a la élite a discutir, a reflexionar sobre la velocidad del cambio. Ya estás, Piero, ahí. Perdón, entonces no monopolizo, ya te doy la palabra. Sin embargo, hay un punto en el que Greta Thunberg agarra a los chicos, los compañeros, y va a la puerta de la ONU, y agarra el cartel y va y bloquea y llena el lugar y lo conmociona con su presencia física. Recuerdo las luchas de Greenpeace. Greenpeace está financiando a morir gracias a las redes. Se está multiplicando gracias a las redes. Pero finalmente hay un barco, finalmente hay un bloqueo, un acto físico de bloqueo de un ballenero, o hay un acto de, con aerosol, pintarle a un lobo o a un, no sé, a un animal para que su piel no sirva más. O aquí en el norte salteño, poner las motos adelante de las topadoras. No se quedan en la dimensión exclusivamente virtual. Hay un ensamblado. Y si ese ensamblado tiene un componente de escándalo o de aventurerismo o de una mujer en tetas, que hemos visto muchas luchas en donde la mujer se desnuda por el tema feminista y muestra sus pechos en eventos. Se ha visto todos los últimos 3, 4 años por todos lados. Escándalo, vienen los custodios, los sacan, los flashes, van todos a ver el desnudo de la mujer, pum, pam, mujer desnuda, protesta por el tema. Entonces ahí se combina la prensa tradicional, el acto físico y la multiplicación de las redes. Entonces, para concluir mi opinión sobre ese punto, yo creo que las redes potencian, pero si se combinan con otros elementos fuera de las redes, terminan teniendo muchísimo más impacto que solo administrar la protesta en el campo virtual. Está Piero. Bueno, estos temas son en realidad bien complicados. Cualquier tema relacionado a ciencia política no suele tener una respuesta tan contundente. Siempre resulta haber un caso en el que sí funcionó y otro en el que se dan condiciones muy similares, pero el resultado fue completamente distinto. Por lo tanto, ciencia política tiene varios métodos de análisis, porque evidentemente el caso comparativo no siempre llega a calcar igualmente en todos los casos, y bueno, evidentemente el impacto de redes sociales también es igual. En las semanas pasadas, cuando hemos estudiado, una de las conclusiones que pude llegar fue de que redes sociales para poder estudiar redes sociales hay que analizarlo primero en los bloques más cerrados posibles, en los contextos más cerrados posibles, o sea, limitarse a un tiempo muy específico, en un periodo muy específico, en unas condiciones muy específicas para poder estudiarlo. Porque lo que pasó aquí puede ser muy parecido a lo que pasó allá, pero el resultado va a ser completamente distinto, porque el manejo de redes sociales cambia mucho la dinámica tanto de la política como de la propia sociología, el comportamiento de las personas. Entonces,
el estudio de redes sociales resulta bien interesante, complicado, y por el hecho de que todavía es prematuro, no podemos hacer cálculos tan exactos con respecto a las tendencias de redes sociales, los posibles resultados, el análisis de variables. Entonces, por eso es que estamos haciendo un poco esto. Pero lo que sí estoy de acuerdo, porque también lo he escuchado en otras conferencias anteriores, es que si bien hay casos en los que las redes sociales por sí mismas pueden tener impactos grandes, el hecho de pasar de la virtualidad al plano físico sí tiene un impacto muchísimo mayor. Porque el cambio, al menos un cambio estructural que requiere un poco más de esfuerzo, no se puede hacer compartiendo un post en Instagram o Facebook. Hay que asociarse, hay que buscar una solución, no es como quiero hacer esto, sino ¿qué hago? Ya me siento con gente, planteo una solución, la presento y paso ya a la estructura política tradicional que tiene que procesar esa petición popular y ver si se hace algún cambio. No, o sea, las demás conferencias que ya he podido escuchar es que todas concuerdan en que el ciberactivismo está bien, sí tiene impactos, pero también ese ciberactivismo se potencia en gran medida cuando se enlaza con la política tradicional, porque al menos al día de hoy, a pesar de que todo se está globalizando, cada vez hay más influencia de las redes sociales y todo, la política tradicional sigue siendo algo inamovible dentro de la forma en la que funciona el gobierno. No lo podemos cambiar. Así que tiene que haber todavía esa participación, sea física en una manifestación o en el planteamiento de una solución que pase por todas las instituciones públicas que estén evidentemente relacionadas con la problemática que se quiera abordar. Gracias, Piero. Cierra Stuart, si no hay nadie más, y paso un aviso para la semana que viene. Vamos, Stuart, tú cierras. Bueno, quería decir como un comentario que reforzara lo que acaba de decir Piero y mi primera intervención, y es que, bueno, mucho de lo que decía se lo pensaba a partir de un autor que se llama Bob Jessop. Él plantea de que con la globalización y con la consolidación de las democracias liberales alrededor del mundo, con todos los procesos democráticos que surgieron por ahí de 1980 en adelante, y con la expansión de las políticas neoliberales, hubo un grupo de investigadores que consideraban que estas condiciones iban a ser, en términos de los movimientos sociales, iban a generar una lucha global, una lucha global interseccional donde distintas áreas como el feminismo, como el marxismo o la lucha obrera o el ecologismo iban a permitir articular a todos estos grupos desperdigados a nivel global en los estados-nación, los iba a lograr articular en una misma lucha común y global, y que posiblemente esta iba a ser la lucha que iba a cambiar con todas las inequidades del sistema capitalista. Ahora bien, recordando estos apuntes de Jessop y aplicándolos al caso, las redes sociales, uno podría pensar que las redes sociales es ese factor que van a permitir mejor esa articulación de estos distintos movimientos sociales y estos distintos grupos de la sociedad civil a nivel global. Pero aquí es donde vengo, ojalá rescatar este punto que acaba de compartir Piero, y es que efectivamente es necesario realizar esta práctica entre lo virtual, lo simbólico, esta unión entre lo virtual, lo simbólico y una práctica política concreta que ojalá aspire a cambios estructurales. Pues bien, los cambios estructurales es necesario realizarlos en la política tradicional, en los canales formales que ya ha dispuesto el mismo sistema. Entonces, esto lo que me lleva a pensar es que la virtualidad, el espacio virtual como nueva arena política, como nuevo campo de disputas, verdaderamente trae serias complicaciones para los movimientos sociales. Es decir, ya desaparece tal vez esa imagen ilusoria, romántica, de que la globalización y las redes sociales podrían permitir esta lucha común, sino más bien ahora deberíamos de concentrarnos en cómo actuar políticamente dentro del espacio cibernético, donde hay muchos desafíos, especialmente en términos de desigualdad. Es decir, para actuar políticamente en las redes sociales es necesario tener conocimientos de marketing, de saber cómo se maneja, cómo se administra una página, de saber cómo difundir un mensaje, que muchas veces poblaciones excluidas o marginalizadas no tienen este acceso. Estos son como cuestiones que hay que problematizar
e intentar investigar para ver cómo los movimientos sociales pueden actuar en estos campos de lucha que ha creado la virtualización. Y por otro lado, es lo difícil que puede llegar a ser muchas veces unir estas prácticas virtuales con prácticas concretas que verdaderamente permiten llegar a un cambio estructural finalmente, o incidir verdaderamente en el equilibrio de fuerzas de determinado país o lugar. Gracias, Stuart. Bueno, chicos, les paso un aviso en menos de un minuto. El miércoles que viene tenemos el orgullo de que 3 compañeros de FUDEPA en Chile van a darnos una conferencia que la prepararon especialmente para este equipo sobre qué está pasando en Chile, que se están produciendo 3 fenómenos muy intensos. El primero es una reforma constitucional integral. El segundo es un estallido del sistema político chileno, ¿no? Pasamos de dos opciones a 10 o a 15 opciones, candidaturas a presidente, y la discusión si el modelo chileno es el final de un sueño hacia la clase media o no, y qué está pasando con todo eso. Le pedimos que nos ilustren un poco para entender la dinámica de la democracia en Chile, porque así como me parece a mí particularmente que Chile, Argentina y Colombia, todos los países, pero estos 3 países han pasado los últimos 2 o 3 años cosas muy intensas que están muy interesantes poderle poner el foco en estas reuniones. Y tenemos 5 temas en la cocina, que los cocineros que están acá están preparando, amasando. Tenemos Big Data y democracia, qué está pasando con la manipulación de los datos masivos, para qué sirven realmente, qué programas hay detrás, cómo se usan, cómo usar Big Data. Tenemos inteligencia artificial y democracia, el futuro, qué está pasando con la inteligencia artificial y cómo va a impactar. Tenemos economía del conocimiento y quién se gana la atención de los ciudadanos, con Marianela que lo está preparando, y tenemos una compañera venezolana que hoy no participó, María José, que está preparando una conferencia muy interesante sobre el humor en el ciberespacio, el humor como cibermilitancia, el caso de los memes, los GIFs, y un montón de ejemplos acerca de qué rol están ocupando en la militancia de amplios sectores de las redes sociales. Así que tenemos varios miércoles por delante, todos están trabajando, están preparando. Gracias, nos vemos el miércoles que viene. Chao, hasta luego, gracias a todos.